Hola chicos, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo anda? Bien, bien, todo bien. Ver el chat que dice buen día, buen día. Bueno, este, mm, vamos a seguir con lo de extremos. Estuvimos viendo lo que eran extremos relativos, extremos absolutos, la definición. Vimos algunos ejemplos de cómo analizar el tema de los puntos críticos. No vimos, dado un punto crítico, cómo determinar si ese punto crítico se convierte en extremo relativo o no. Podría pasar que sea un extremo relativo, podría pasar que no. Entonces vamos a mirar ahora un ejemplo cortito de una función. En este caso, la función es esta, que ustedes por ahí la tienen presente desde álgebra, que es la silla de montar. Esa función, yo lo voy a dar en forma rapidita. Observen que esa función, cuando uno deriva respecto de x, es 2x, la derivada respecto de x, la derivada respecto de y es menos 2y. Entonces, cuando uno va a encontrar los puntos críticos, en realidad teníamos que plantear que ambas derivadas se anulen simultáneamente, o sea que esta valga 0 y esta también vale 0. Entonces ahí nos sale un punto crítico. El punto crítico que sale es el punto 0, 0. Entonces el 0, 0 es un posible extremo relativo. Entonces, si es un posible extremo relativo, nosotros tendríamos que ver si se produce en ese extremo relativo un máximo, un mínimo, o si no se produce nada. Entonces tenemos z igual a, dijimos, x al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado menos y al cuadrado, y que tiene como punto crítico, tenemos como punto crítico, esperen que voy a buscar para apoyar el mapa. A ver. Entonces, les decía que tenemos como punto crítico el 0, 0. Que sea un punto crítico, y de hecho es el único, o sea que la única posibilidad que tiene esta función de presentar un extremo es en este punto. Es un posible extremo relativo. No sabemos qué pasa. En este caso, para esta función, podríamos hacer lo siguiente. Si yo tomo los ejes coordenados y me paro en el 0, 0 y tomo un entornito, entonces, para que la función tenga un máximo en 0, 0, para que este se convierta en máximo, en un máximo relativo, entonces la imagen en 0, 0 debería ser más grande que la imagen de cualquier xy, siempre que el xy esté en el entorno, ¿no? En este entorno. Y va a ser un mínimo relativo si la imagen
en el 0, 0 es la imagen más chiquita para todos los XY, considerando que el X y el Y, el par ordenado XY, están dentro de este entorno. Y esa es la definición de relativo. Entonces, observemos que la función en 0, 0, la función en 0, 0 vale 0. O sea que la imagen del 0, 0 es 0. O sea que me está diciendo que si vos lo estás pensando en 3 dimensiones, la imagen del 0, 0 es 0. Ahora bien, supongamos que yo tomo la recta y igual a x. Si vos tomás la recta y igual a x, o sea que analizás a la función sobre estos puntos, sobre los puntos de la recta y igual a x, poniendo que esto es x y que esto es y, siempre que el x y esté en el entorno, estoy pensando, ¿no? Siempre en el entornito. Entonces, de alguna manera, lo que estoy pensando es qué pasa con estos puntos, qué pasa con estos puntos que son, los x son iguales a los y además estoy en el entornito. Para esos puntos, observen que si estás sobre los puntos de la recta y igual a x, z va a valer x al cuadrado menos x al cuadrado, o sea que z va a ser 0. Por lo tanto, la imagen en todos esos puntos se da que es igual que la imagen en 0, 0, por lo tanto podría ser un máximo o podría ser un mínimo, se cumple cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otro punto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo, por decirles, el nivel y igual a 0? A ver, ¿qué pasa si yo tomo ahora y vale 0? Si el y vale 0, significa entonces que vos estás analizando a la función sobre estos puntos. En el entornito, pero en estos puntos estamos. Si el y vale 0, nuestra función z toma la forma de x al cuadrado. Entonces, eso significa que sobre todos estos puntos, los puntos amarillos, la imagen o bien es 0 o bien es positiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que en 0, 0 vale 0, pero si me corro un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda sobre el eje de las x, las imágenes van a ser mayores a 0. ¿Se nota lo que estoy diciendo? ¿Se ve lo que digo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tomamos que el x vale 0? Si el x vale 0, entonces z toma la forma de menos y al cuadrado. Entonces, las imágenes, como tienen esa forma, o serán 0 o serán negativas. Por lo tanto, sobre los puntos del eje de la y, acá los verdecitos en el entorno, acá en el entorno las imágenes son siempre positivas. Perdón, negativas. Me mandé ahí. Las imágenes, les decía, en esos puntos, en los puntos verdes, las imágenes son negativas. En los puntos celestes, las imágenes, en los puntos celestes las imágenes valen 0. En los puntos amarillos, las imágenes son positivas. Y en el 0, 0, vale 0. Mi pregunta es, ¿qué conclusión sacarían ustedes? Que no hay punto crítico, o sea, no hay extremo relativo. Para, punto crítico ya es. Extremo Porque relativo. punto crítico es porque la derivada respecto de x se nos hizo 0 y también la derivada respecto de y. O sea, punto crítico es, y el punto pertenece al dominio
Entonces esto ya está chequeado, es punto crítico. Ahora nosotros estábamos intentando ver si era un máximo o un mínimo relativo. ¿Qué conclusión sacarían ustedes a partir del análisis? Que no es Que no un es extremo nada. relativo, no es nada. ¿Por qué no es nada? A ver, ¿cómo me lo Porque explicarían? tenés uno que te indica que sería máximo y otro que te indica que sea mínimo. Entonces, Bien. o sea, no es que no puedes afirmar directamente, tener una contradicción. Exacto. Está mal dicho lo que me decís, pero te entiendo lo que me estás queriendo decir. O sea, en el 0, 0, la imagen es 0. Pero si yo me paro sobre los puntos del eje de las Y, eje de las Y, si me paro sobre el eje de las Y, o sea, cuando X es 0 sería el verde, me quedó la función en ese plano, en el plano S, cuando X es 0, en ese plano, me queda una parábola hacia abajo, las imágenes están así. Y en el plano, cuando Y es 0, o sea, en este otro plano, me queda una parábola con las imágenes de esta manera. Entonces me está diciendo que cualquiera sea el entorno que yo tome, por más de que sea pequeño el entorno, siempre hay que pensarlo chiquito, ¿no? Por más de que sea chiquitito el entorno, siempre va a haber puntos amarillos en el entorno, por lo tanto significa que hay imágenes más grandes que 0, y puntos verdes en el entorno, lo cual significa que hay imágenes por debajo del 0. Entonces, por más pequeño que sea el entorno, siempre encuentro puntos con imágenes superiores a 0 y con imágenes inferiores a 0. Entonces, me está diciendo que es imposible que el 0, 0 tenga como imagen la imagen más grandota o la imagen más chiquita para un entornito. Eso no va a pasar nunca. Bueno, eso es lo que se denomina punto de silla. Esta función tiene un punto de silla en 0, 0. No es ni máximo y no es mínimo. No usé ningún teorema, no usé ningún criterio. Lo que usé es la definición de máximo relativo, la definición de mínimo relativo y mostré que no había ni un máximo ni un mínimo relativo. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. ¿Quieren hacer alguna consultita? Por mi parte no, profe. Bien, entonces vuelvo a la teoría y veamos un poquito esto que estoy mirando, lo vamos a ver en la teoría. En la teoría, bueno, tienen el ejemplito que es el mismo que yo di, pero lo trabaja con curvas de nivel. Yo trabajé solo las curvas que a mí me interesaban y me fui de una manera que a mí me parece más piola y de paso les daba otra forma de trabajo, así que en la teoría van a tener curvas de nivel y lo van a analizar con las curvas de nivel. Y van a ver que hay niveles más grandes y niveles más chicos que termina siendo lo mismo que hicimos nosotros. Perfecto. La definición de punto silla, que es la que les dije recién. Y ahora tenemos un criterio para determinar si dado un punto crítico, en ese punto crítico hay un máximo o hay un mínimo relativo. En análisis 1 sería el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Esos criterios, y vuelvo a aclarar lo mismo de siempre, nosotros solemos acordarnos pedazos. Y si nos acordamos pedazos, sacamos conclusiones mal. Por ejemplo, yo les decía, para recordar la definición de punto crítico, solemos decir que las derivadas sean 0 o que no exista alguna. Y nos olvidamos de mirar que el punto tiene que estar en el dominio de la función, es fundamental mirar eso. Cuando miramos el criterio de la primera derivada en análisis 1, solemos solo acordarnos que si la derivada primera cambia de signo, entonces hay un máximo o un mínimo según pase de positiva a negativa o de negativa a positiva. Pero eso tampoco es cierto. Ese teorema tiene hipótesis. Y si nosotros no chequeamos las hipótesis, entonces podríamos sacar una conclusión
que no sea correcta. Lo mismo pasa acá. Tenemos un teorema que es el criterio de la derivada segunda, sería, en análisis 2, para extremos relativos. Y veamos qué nos pide. Una función definida de un entorno, de un cierto dominio, no entorno, de un cierto dominio, o sea que yo voy a tener un dominio, cualquiera, podría ser este el dominio, ¿sí? Podría ser algo infinito, el dominio, como esto de acá. Tengo una función definida en un dominio, de clase C2. ¿Qué significa C2? La C es de continua, y el 2 significa el índice. Significa que ella y sus primeras dos derivadas son continuas. Para poder usar este teorema, necesitas que la función y las primeras y segundas derivadas, o las derivadas de primer orden y las derivadas de segundo orden, sean continuas para poder usar el teorema. Y tenés que vas a tomar un punto crítico, ¿sí? El punto crítico me pide obviamente que esté en el dominio, si no, no sería punto crítico. O sea, tengo el punto crítico. Pero el teorema dice que en ese punto crítico tiene que pasar esto. No es cualquier punto crítico. Es un punto crítico de los que le habíamos dado el nombre de estacionario. O sea, este teorema se puede utilizar solo para puntos críticos donde ambas derivadas existan y ambas derivadas den cero. Entonces, si eso pasa, me dice lo siguiente. Si este número es positivo y la derivada segunda en el punto es positivo, tenemos un mínimo. Si este número es positivo y la derivada segunda es negativa, tenemos un máximo. Si este número es negativo, que ahora vamos a ver qué es ese número, entonces tenemos un punto de silla, y si ese número llega a ser cero, el criterio no concluye. ¿Quién es ese número? Esa D significa el determinante. El determinante de la matriz hessiana. La matriz hessiana es esta matriz que está acá. Es la matriz que está compuesta por la derivada segunda respecto de x, la derivada de xy, la derivada de xy y la derivada de ix. Ahora acá están puestas las mismas derivadas. Están puestas las mismas derivadas porque las cruzadas con esa hipótesis son iguales. Uno podría poner f sub xy y poner tranquilamente f sub ix. Pero como la función por hipótesis es una función C2, entonces, por teorema, resulta que las derivadas, las cruzadas son las mismas. F sub xy es lo mismo que f sub ix. Por eso es que el teorema directamente pone f sub xy, f sub xy. Entonces, ese valor, ese numerito, es el determinante de esta matriz, de la matriz hessiana. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Vamos de nuevo. Tenés un dominio. Puede ser de este estilo o de este estilo. Tengo un punto crítico, pero el punto crítico no es cualquiera. Es un punto crítico donde las derivadas segundas, las derivadas primeras se anulan. Además, tu función es de orden C2, es de clase C2. Entonces me dice que bajo estas condiciones tenemos esto que está acá. Si el determinante es positivo, entonces podés concluir que hay un mínimo o un máximo según la f sub xx, según el valor que tomemos acá. Y nos dice que si el determinante es negativo hay un punto de silla, que son los que vimos recién, y que si este determinante llega a ser cero, entonces no se puede concluir nada. Bien. ¿Alguna dudita, algo que se les haya ocurrido? Vuelvo hacia atrás sin problema. Profe, yo le iba a preguntar si puedo volar 30 segundos para terminar de copiar la matriz. No llegué. Vuelvo para atrás. Ahí, para terminar de copiar la matriz nada más. Dale. Gracias.
Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿A qué se refiere con clase 2? La función de clase 2. Clase 2, les decía que la C significa que la función sea continua y las derivadas de segundo orden también sea continua. Si es C1, significa que la función es continua y las derivadas de primer orden. Si es C3, significa que la función es continua y además las derivadas de tercer orden también son continuas. ¿Estamos? Genial, muchas gracias. Profe, ¿a qué se refiere con punto silla? Punto silla es el que terminé de explicar en la pizarra, que no es ni máximo ni mínimo, porque cualquiera sea el entorno que yo tome, hay imágenes más grandes e imágenes más chicas que la imagen del punto crítico. Dale, El que gracias. dibujé recién con colores en la pizarra. Esto. Bien. ¿Alguna otra dudita? Bueno. Nos quedan 3 minutitos. Vamos a salir y volver a entrar. ¿Estamos? Sí, profe, ahí volvemos. Dominio, todo R2. Entonces el dominio de nuestra función es todo R2. Y lo que queremos hacer es encontrar, a ver si tiene subidas y bajadas. Entonces tenemos que encontrar los puntos críticos. Por lo tanto, vamos a encontrar la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y. Cuando encontramos la derivada respecto de X, derivamos acá, nos quedó 8X cubo. La derivada respecto de X de esta expresión es 0. La derivada respecto de X de esta expresión es menos 2X. Sacando factor común X, nos quedó esta expresión. Y si derivamos respecto de Y, nos va a quedar 2Y. Y la derivada respecto de Y acá nos queda menos 2.
y ambas derivadas las igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Y como las derivadas son polinómicas, existen siempre. No hay puntos en los cuales la derivada no exista, por lo tanto no es necesario buscar puntos críticos de otra naturaleza. Si estas derivadas me dan 0, entonces significa que este producto, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0, y eso de ahí se concluye que el x es 0, o el x cuadrado va a ser 2/4, que bueno, terminan saliendo estos dos valores. Y que el y tiene que valer 1. Entonces hay 3 puntos críticos. 0 de x, 1 de y, que sería este punto crítico, el 1/2 de x, 1 de y, 1/2 de x, ponele que sea acá, el 1 de y, y el menos 1/2 de x, 1 de y, o sea acá. Y ahí tenemos los 3 puntos críticos. En esos puntos críticos puede que hayan máximos, puede que hayan mínimos o puede que no haya nada. Entonces voy a usar el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda me pide que arme esta matriz. Por lo tanto, si tenés la función, vas a necesitar calcular la f sub xx, Profe, vas a necesitar calcular la f sub xy, la f profe, sub... una pregunta. ¿Usted está dibujando o rayando la pizarra? No se ve la pizarra, profe, está todo negro, se va a preguntar. Ah, bien, bien, bien. Esperen un cachito entonces. A ver. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Les decía, no, lo único que había dibujado era el dominio, que era todo R2, y lo que hice fue esta función, que es la función que me dan, encontrar la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, igualarlas a ceros y encontrar cuáles son los puntos críticos, que eso es una cuestión de despeje nada más. Entonces me salieron 3 puntos críticos. Yo sigo viendo todo igual. O sea, como que No, está no, la Yo veo misma- congelado Parece que al final el PF del extremo, bien. veo yo. Claro, eso. A mí me parece negro directamente. Bueno, no hay problema, ahora vemos qué hacemos. Voy a cerrar, voy a abrir de nuevo. A ver ahí. ¿Se ve la pantalla y se mueve? No, como que nunca se salió. No, O sea, cuando profe, se queda ahí saliste, en- Bueno, voy a ahí sí, a ver, ahí saliste. ver ahora si pongo compartir pantalla y me voy acá y de acá me voy a extremos Ahí sí, ahí estamos. O por lo menos yo. y de ahí voy acá a ver qué hace. A ver ahora. Ahora se ve. Yo por Ahora lo sí, menos veo. Ahora sí estamos bien. Estamos bien. Sí, sí. Me Sí, sabía el ahí estamos ejercicio viendo de- la punta. Bueno, sí, el apunte. Me sabía el ejercicio de memoria, me cortaron y ahora no sé cómo seguir. Me olvidé. Bueno, Cagamos ahora. a ver. Les decía, vamos de vuelta. Tengo esta función. Entonces tengo esa función y quiero encontrar los extremos relativos. Entonces miro el dominio. El dominio de esa función es todo R2. ¿Sí? Tenemos todo R2 es el dominio de esa función. Cuando voy a encontrar los extremos relativos, entonces planteo que la derivada respecto de x y que la derivada respecto de y valgan 0. Entonces derivé la función, no le demos bolilla a la cuenta porque es una cosa de cuenta. Derivé respecto de x, derivé respecto de y, igualé a 0 y despejé. Cuando despejo, me salen 3 puntos críticos, estos 3. Entonces me salen los puntos críticos, 0 de x, 0 de x, 1 de y, o sea, me sale este punto crítico, me sale el 1/2 de x, 1 de y, me sale un punto crítico acá y otro punto crítico acá. Tengo 3 puntos críticos. Al tener 3 puntos críticos, ahora tengo que ir y mirar cada punto crítico qué está pasando. ¿Habrá un máximo, habrá un mínimo o no habrá nada? Bueno, para eso uso el criterio que les decía recién de Lesiano. El criterio de Lesiano, de la matriz hessiana, significa que tengo que calcular la derivada parcial respecto de x
La segunda, la derivada parcial respecto de xy, la derivada parcial respecto de ix y la derivada parcial segunda respecto de y a esa matriz calcularle el determinante. Entonces, acá tenemos la f sub x. Por lo tanto, si a esta función f sub x la vuelvo a derivar, me queda 24x cuadrado menos 2, acá está f sub x. Ahora necesito la derivada respecto de x, derivarla respecto de y. Si a esta función la derivo respecto de y, me da 0. Y ahora necesito la f sub y, esta, derivarla respecto de x. Si a esta expresión lo derivo respecto de x, da 0. Y ahora la f sub i. O sea que a esta función la derivo respecto de y, me da 2. Ahí está. Esa es la matriz hessiana y está planteado en forma de determinante, pero en un xy genérico. Ahora tengo que evaluar en esos puntos críticos esta matriz y calcular ese determinante. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es calcular en el punto 0,1, calculamos en el 0 de x. Voy acá a ver, gente que quiere entrar. Entonces les decía, en el punto 0,1 quiero calcular esa matriz. Bueno, no quiere. Tampoco. Entonces, si yo quiero calcular en cada punto, en este caso en el 0,1, que era el primero de los puntos críticos, evalúo y me quedó esta matriz y me quedó este determinante. Al hacer las cuentas de este determinante me quedó menos 4 y el teorema nos decía que si el determinante llega a ser negativo, entonces tiene la función un punto de silla. Por lo tanto, en ese punto, en el 0 de x, 1 de y, acá la función tiene un punto de silla. Lo mismo hago con el punto crítico 1 medio 1, que está acá. Para 1 medio 1, ese determinante me dio positivo. La derivada segunda, que es esta, es positiva. Entonces la función tiene un mínimo. Por lo tanto, acá la función tiene un mínimo local. Y si hacemos las mismas cuentitas, pero para el tercer punto crítico, resulta que la función en este otro punto crítico también tiene un mínimo local. Entonces, ahí pudimos determinar los puntos críticos y también pudimos determinar, gracias al criterio de Lessiano, porque se cumplen las hipótesis, si esos puntos críticos se convierten en extremo relativo y en caso de convertirse en extremo relativo, poder decir si hay un máximo o si hay un mínimo. Y en caso de no ser un extremo relativo, concluir, como este punto, que es un punto de silla. ¿Alguna dudita? Vuelvo hacia atrás. Profe, Sí, sigue el teorema ese que si es un único punto crítico y nos da máximo o mínimo, ¿pasa a ser absoluto? sí. Bien, gracias. Siempre con que la función sea continua. Bien. Profe, Bien. tengo una duda si la función no es clase C2, ¿qué haríamos en ese caso? Si la función no es clase C2, primero tenemos que tener claro que el teorema no se puede utilizar. Entonces, el único recurso que tenés es ir a la definición, utilizar y demostrar mediante la definición que hay un máximo, que hay un mínimo o que no hay nada. O sea, sería hacer el trabajo que hicimos la clase pasada y el trabajo que hicimos con el primer ejemplo de esta clase, donde no usé el criterio de Lessiano y les demostré, por ejemplo, que había un punto de silla.
es ponerse a trabajar y analizar en el entorno del punto crítico a ver qué está pasando con la función, cosa que no es sencillo hacer ese tipo de análisis. Va a depender de la expresión de la función. Dale, gracias. Bien. Ahora, Profe, sí, ¿ese C2 tiene que ser para todo el dominio o con que sea nuestro entorno nos alcanza? no, fíjate que nos pide que estemos, que se hace dos en un disco centrado en el punto crítico. Ah, listo. O sea, puede ser, no sé, después de uno puede ser ya discontinua, pero Que bueno, sea cualquier entorno. cosa, mientras que acá se hace dos, mientras que acá se hace dos y acá se hace dos, o sea, disco no abierto. Un disco abierto, listo, lo que pasó acá no te importa. Dale, gracias. Bárbaro. Ahora bien, quiero remarcar algo, porque este es otro error clásico. ¿Qué me pedía el enunciado? Hallar los extremos relativos y locales. ¿Yo encontré los extremos relativos o locales? No, vos lo que encontraste es en qué puntos del dominio hay un máximo o hay un mínimo o hay un punto de silla. No encontraste el máximo relativo, el mínimo relativo. El máximo y el mínimo relativo yo les aclaré la clase pasada que son valores de imágenes. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es buscar esa imagen. Entonces yo debería evaluar a la función en el punto menos un medio, 1, y ver cuánto me da. Ese numerito, ese es el que se llama mínimo. ¿Tá? Entonces, no es lo mismo que la función tenga un mínimo acá a que me digas que acá que este es el mínimo. No, este no es el mínimo. La función en este elemento del dominio alcanza un mínimo y vale la imagen de la función en el punto. Por eso acá está evaluada la función en el punto, me da menos 9 octavos, y ese valor de imagen es el mínimo relativo. ¿Está? Es como en análisis 1, cuando vos tenías una función, el máximo es un valor de imagen, no el elemento del dominio. Acá es donde lo alcanza, y este valor es el mínimo o el máximo relativo. Bien, listo con eso, vamos a cortar 5 minutitos y vuelvo a este ejemplo. Quiero venir, que es una función definida por parte. Cortamos Profe, 5 minutitos, ¿sí, chicos? Los dejo ahí Profe con Ariel, música. ¿Cómo se dio cuenta que era mínimo relativo antes de hacer la cuenta, digamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Decime de nuevo, a ¿Cómo, ver. cómo se dio cuenta que era mínimo relativo? Porque Esa usé parte no entendí. el criterio de Lesiano, el teorema. El teorema me dice que si Ah, bueno. pasa esto y pasa esto, entonces tengo un mínimo. Y eso Estamos. hice. Miré el determinante, miré el signo de la derivada segunda, entonces cuando miro en mi numerito, el determinante me dio positivo, la derivada segunda positiva, tanto en este punto como en este, por lo tanto en ambos hay un mínimo relativo. Bien, entonces les decía, cortamos un cachitín y volvemos en 5 minutitos.
Bueno, vamos ahí. ¿Estamos? Buen día, profe. Sí, yo sí. Bien. A ver. Bueno, entonces les decía que ahora íbamos a analizar esta función que está definida por partes y queremos encontrarle a esta función los extremos relativos. En realidad, fíjense que nos dice analizar si en 0, 0 hay un extremo relativo. Entonces, solo 0, 0, no le importa el resto al enunciado, ¿está bien? Es solo mirar en 0, 0 qué va a pasar. Si es en 0, 0 y nos está pidiendo analizar si hay un punto crítico, Hola, hola. Pensé que había sido mi internet. Me parece entonces que les decía, ahí está. ¿Cómo me decís? Ese Se había que se cortado, escuchó, se había cortado. Ah, bien. Les decía que tenemos que analizar si en 0, 0 hay un punto crítico, un extremo relativo. Entonces, para que en 0, 0 exista un extremo relativo, primero tiene que haber un punto crítico. Entonces tenemos que ver si esta función resulta tener un punto crítico en 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de punto crítico? La definición de punto crítico es que el 0, 0 sea un elemento del dominio de la función y esta función tiene como el dominio todo R2, por lo tanto esa condición la cumple. El 0, 0 pertenece al dominio de la función. Entonces, si el 0, 0 pertenece al dominio de la función, habría que mirar si las derivadas parciales se anulan en el 0, 0 o si alguna de ellas no existe para poder decir que es un punto crítico primero. Entonces hay que calcular las derivadas parciales. Bueno, pero para calcular las derivadas parciales, como el 0, 0 es un punto problemático, se calcula la derivada parcial respecto de x por definición, la derivada parcial respecto de y por definición. Entonces planteo la definición de derivada parcial respecto de x, la derivada parcial por definición respecto de y, ¿sí? Hice las cuentitas y las derivadas parciales me dan, no le doy bolilla a las cuentitas porque las dejo para que las mire. Ambas derivadas parciales me dieron 0. Entonces con eso podemos concluir que la función presenta en 0, 0 un punto crítico. Es decir, que la función en 0, 0 es probable que tenga un extremo relativo. Podría pasar que no. Ahora, tendríamos que usar el criterio de Lesiano para ver si hay un máximo, si hay un mínimo, si hay un punto de silla o si el teorema no nos concluye nada. Pero resulta que el teorema nos pide que la función sea C2. O sea, el teorema nos dice que la función y sus dos primeras derivadas tienen que ser continuas. Vos fíjate que acá tenés la función y ni siquiera tenés la primera derivada, porque tendrías que calcular la f sub x, función f sub x, completa. La f sub y, función f sub y, completa, no solamente en el punto, completa. A estas derivarlas respecto de x, a esta derivarlas respecto de y, a esta derivarla respecto de x y a esta derivarla respecto de y. Y encima mirar la continuidad de cada una. O sea, tengo que mirar la continuidad de 3 funciones definidas por parte y encima para armar esas funciones que son de a pedazos, tengo que derivar en una parte por regla y en una parte por definición. O sea, eso es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Entonces acá le estoy mostrando un ejemplo donde quizás sea conveniente no usar el teorema, donde sea conveniente hacer alguna otra cosa. Veamos un poquito esto. Nosotros estamos en 0, ¿se entendió lo que dije? Sí,
Por mí sí. Profe. Bien, estamos en 0, 0. Entonces nuestra función, nuestra f de xy, fíjense que tiene la forma de, cuando no estás en el 0, 0, ¿sí? Cuando no estás en el 0, 0, tiene la forma de menos 2x al cubo sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esa función, cuando yo tomo un entorno del 0, 0, no estoy en el 0, 0, estoy fuera del 0, 0, vale esta expresión. Entonces, observen un cachito, lo mismo que hicimos hoy. Observen esto, chicos. Si yo miro los puntos de esta forma, estos puntos, ¿cómo es el x acá? En estos puntos tienen la forma x, el y vale 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el x es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Sí, profe. la f, la función evaluada en esos x y en el y que vale 0, la función evaluada en cualquiera de esos puntos, por la forma que tiene, abajo es siempre positivo. Y arriba, como el x es positivo, termina siendo negativo, o sea que las imágenes son negativas acá. ¿Estamos? Ahora, si tomo otros puntos, supongamos que tomo estos puntos, estos de acá. Entonces esos puntos tienen la forma el x y el y vale 0 también. Pero resulta que el x ahora es negativo. Y si el x es negativo, la función evaluada en los x y el y que valga 0, me va a quedar abajo siempre positivo. Y arriba me quedó que como el x es negativo, con este menos se convierte en positivo, la función es positiva. Entonces me dice que la función en el 0, 0, la función en el 0, 0 vale 0. Pero si te vas por el eje de las X con los puntos rojos, las imágenes son positivas. Y si te vas por los puntos verdes, las imágenes son negativas, y por los puntos verdes las imágenes son positivas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hay, en cualquiera sea el entorno, por más de que sea chiquitito, siempre va a haber puntos rojos y puntos verdes. Y por lo tanto, siempre hay imágenes negativas, siempre hay imágenes positivas, y en el punto crítico la imagen es 0. Por lo tanto, no puede haber ni un máximo ni un mínimo. Hay imágenes por arriba e imágenes por abajo, y por lo tanto esta función presenta en ese punto crítico que encontramos un punto de silla. Entonces, analizar si en 0, 0 hay extremo relativo, no lo hay. Hay un punto de silla. ¿Y cómo lo analicé? ¿Lo analicé con el criterio de la segunda derivada? No, porque el criterio de la segunda derivada se me iba a complicar mucho. Lo analicé mirando la definición, ¿sí? No se cumple ni la definición de mínimo relativo, no se cumple la definición de máximo relativo, se cumple la definición de punto de silla. Por lo tanto, la función presenta un punto de silla en el 0, 0. ¿Alguna consulta que quieran hacerme? Perdón. Sí, explicarlo profe. de esa manera como lo acabas de hacer, porque se puede hacer en el parcial. Justo iba a Sí, preguntar tal eso. cual, solo que hay que escribir lo que estoy hablando, ¿no? Fíjense que acá yo lo que dejé escrito es lo mínimo, ¿sí? Pero tenés que decir, tomo un entorno, analizo en los puntos de esta forma, y resulta que pasa esto, analizo en los puntos de esta forma, resulta que pasa esto. Entonces, cualquiera sea el entorno, todo lo que dije. ¿Sí? Si lo podés escribir matemáticamente, mejor. Acá está ¿Cómo escrito. está? Ah, Acá está escrito matemáticamente, ¿sí? Acá.
en este pedacito. No está escrito con palabras. Si escribimos, sí estaría bien, matemáticamente, digamos. Claro, claro. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra dudita? Sí, profe, ese punto de silla equivaldría a lo que nosotros antes, creo que en una sola dimensión, llamábamos como punto de inflexión, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que acá, como hay más direcciones, los puntos de inflexión en análisis 1 eran puntos tal que a la derecha era positiva la función, a la izquierda negativa o al revés, ponele, ¿no? Claro, Acá, sí, como sí. hay diferentes direcciones, puede pasar de todo. No existe esto de la derecha del punto, la izquierda del punto. Existe en esta dirección, en esta otra dirección. Entonces, por eso es que se le da un nombre más genérico, que es punto de silla, ¿sí? Bien, Pero bien. sí, sería la función x al cubo de análisis 1 tendría un punto de silla en el 0, 0. Claro, es como que en esta la estamos proyectando en otro eje más y es como que se hace en Exacto. 3D. Claro, Bien. lo podés proyectar en cualquier eje, digamos, en cualquier dirección, ¿está? Pero sí, sería básicamente eso. Lo que pasa que al poderse trabajar en cualquier dirección, no necesariamente se va a comportar como se comportaba en análisis 1, que solo miraba en la dirección del eje de las X a la derecha y en la dirección del eje de las X a la izquierda del punto crítico. Acá podés Profe, mirar... ahora en un minuto se cierra el Zoom. Sí, podés mirar otras direcciones, ¿no? Podemos mirar esta dirección, podés mirar cualquier dirección. ¿Estamos? Sí, sí, entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, cerramos ahí y volvemos a entrar, ¿sí? Ah, bien, bien. Me quería sacar la duda. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer así. Hasta ahora
analizamos una función en conjuntos donde nosotros podíamos tomar el punto crítico y tomar un entorno de ese punto crítico. Pero ahora vamos a ir a regiones de esta forma. Por ejemplo, una región que el dominio sea este. Si el dominio es este, entonces esas regiones tienen dominio cerrado y acotado, se llama. Cerrado porque el borde forma parte de la región y acotado porque el dominio se puede meter adentro de una bola. En cambio, si el dominio de la función fuese todo el primer cuadrante, por ejemplo, no podés meter el primer cuadrante dentro de una bola, es un conjunto que no está acotado, ¿sí? Bien, en este caso el conjunto va a estar acotado y además se dice que el conjunto es cerrado, porque la frontera del conjunto, la frontera, forma parte del conjunto dominio donde yo voy a analizar la función. En cambio acá tenés como frontera esta, tenés como frontera esta, pero después está abierto, no tenemos más. Entonces no es lo mismo. Eso equivale a que en análisis 1 trabajes con funciones que vas a analizar en conjuntos de esta manera, que están cerrados y acotados, en intervalos cerrados y acotados, contra funciones que analices en intervalos de esta manera. Son intervalos infinitos, ¿sí? Pero estos intervalos infinitos uno no puede decir que es cerrado y acotado. Es cerrado en el extremo derecho, pero no se puede decir que esté cerrado y acotado. ¿Se entiende la diferencia? O sea, uno puede trabajar en diferentes intervalos. Entonces, en análisis 2, puede trabajar en diferentes regiones, ¿sí? Estoy mandando un mensajito. Ahí estoy. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para trabajar. Si nosotros miramos análisis 1, una cosa era trabajar en un intervalo cerrado, otra cosa es trabajar en un intervalo abierto, otra cosa es trabajar en un intervalo que es infinito. ¿Tá? Se trabaja de diferentes maneras. La forma más básica, por así decirlo, que está más encerrada, es trabajar en este tipo de intervalos. Cuando uno trabaja en este tipo de intervalos que son cerrados y acotados, entonces hay una receta para encontrar los máximos y los mínimos. En el resto no hay receta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en análisis 2 cuando uno trabaja con el equivalente a este, que serían regiones de este estilo, cerradas y acotadas. ¿Cómo se trabaja cuando las regiones son cerradas y acotadas? Entonces ahí sí podemos tener una receta de hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y determinar cuál es el máximo y determinar cuál es el mínimo. Bien, entonces vamos a eso y miremos un poquito eso. Cierro acá, espérenme un cachito.
Compartir pantalla, vamos acá. Entonces acá tenemos extremos de una función de dos variables en una región cerrada y acotada. ¿Qué significa que la región sea cerrada y acotada? Lo que les decía recién. Cerrada es que la región tenga un borde y el borde forme parte de la región. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, el borde del círculo está formando parte de la región, ¿sí? Ahora, si yo tuviese que mi región es así, entonces no sería cerrada porque el borde no es parte de la región. El borde, estos puntos de acá, no son parte de la región. Ahora, si es de esta manera, sí. Y además, ¿qué significa que esté acotada? Que la región que vos estés mirando la puedas meter dentro de una bola. Esta región yo la puedo meter dentro de una bola. Y esta región también la puedo meter dentro de una bola. Entonces, ambas regiones son acotadas, pero una es abierta y la otra es cerrada. Entonces nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar con este tipo de regiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo trabajamos con eso. Entonces, en principio, bueno, acá les dice lo que es región cerrada, lo que es región acotada, que es lo que terminé de dar yo recién. Y tenemos el primer teorema importante, chicos. Si vos tenés un conjunto cerrado y acotado en R2 y tenés una función que la estás mirando en ese conjunto que es cerrado y acotado, siempre que la función sea continua en el conjunto, entonces seguro tiene un máximo y seguro tiene un mínimo. Entonces, cuando una función es continua y trabajás en un conjunto que es cerrado y acotado, seguro la función va a alcanzar en ese conjunto un máximo y un mínimo. Entonces ahora el tema está, si la función tiene seguro un máximo y seguro tiene un mínimo, ¿cómo tengo que proceder para encontrar ese máximo y ese mínimo? Entonces vamos a hacer una observación. Cuando dice que la función alcanza un máximo y alcanza un mínimo, entonces lo que me está diciendo no que tiene un máximo relativo o que tiene un mínimo relativo, no me dice nada de relativo. Se está refiriendo a los absolutos, ¿sí? Tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Quizás tenga relativos, pero no es eso lo que está diciendo el teorema. El teorema dice que si la región es cerrada y acotada, la función es continua, entonces hay un valor que es el más grande de las imágenes y un valor que es el más chico de las imágenes, ¿sí? Ahora, cuando dice que es el valor más grande, se refiere a la imagen más grandota en todo el conjunto que yo estoy mirando, no en un entornito, que eso sería que sea relativo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar los máximos y los mínimos? Voy a compartir la pizarra y lo voy a escribir para que vean cómo vamos a proceder con eso. Entonces yo tengo... Profe, ¿sí? esta idea sería parecida a lo que pasaba en R1, o sea, en una dimensión, que cuando evaluabas en un intervalo cerrado, siempre tenías un extremo absoluto tal máximo. cual. Es lo mismo. Nada más que ahora es en el un entorno cerrado es otra cerrado. cosa, pero es la misma Claro. idea. Y no te olvides que la función tiene que ser continua. Si no, no sabes qué va a pasar. ¿Está? Tenemos D cerrado y acotado, F continua en el conjunto D. Entonces, F, esperen que hay alguien. Entonces, F alcanza un máximo y un mínimo.
Ahora, ¿cómo voy a hacer para encontrar ese máximo y cómo voy a hacer para encontrar ese mínimo? Vamos a separar el estudio en dos. Vamos a hacer así. Vas a tener D. Y D, recuerden que es cerrado y acotado, o sea que D es un conjunto de este estilo, así. Entonces vas a separar el análisis y vas a analizar primero en el interior. Y luego vas a analizar en la frontera. Entonces, voy a analizar en el interior. ¿Qué significa en el interior? Es que voy a mirar así. Voy a mirar ese conjunto, pero sin mirarle el borde. Así. Eso voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a ir, esto es la receta, ¿está bien? Entonces, voy a hacer 1, el análisis en el interior. Y 2, el análisis en la frontera. Cuando voy a analizar en el interior, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos críticos. Entonces, si los puntos críticos me da uno por acá afuera, ese punto crítico ni lo miro. Yo miro los que están acá adentro, en el interior. Y si el punto crítico está acá, no lo miro, porque no está en el interior. Solo los puntos críticos del interior. Una vez que encontré los puntos críticos del interior, si querés, porque el objetivo es encontrar los máximos y los mínimos, si querés, le aplicás el criterio de Lessiano y encontrás si ese punto crítico se convirtió en máximo relativo o si ese punto crítico se convirtió en mínimo relativo. Si el enunciado no lo pide, no tenés por qué hacerlo, ¿sí? Simplemente con encontrar los puntos críticos estaría bien. Y en la parte 2 vamos a encontrar los puntos críticos en la frontera. Vamos a encontrar los puntos críticos que hay en la frontera. Entonces, en la parte 2, 2.1, voy a encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos que hay en la frontera. Entonces, una vez que encuentro todos los puntos críticos, supongamos que acá tengo un P1 y un P2. P1 y P2. Y supongamos que acá tengo un P3 y un P4. Entonces evalúo la función en el punto P1, evalúo la función en el punto P2, evalúo la función en el punto P3 y evalúo la función en el punto P4. El valor más grande de todos será el máximo y el valor más chiquito de todos será el mínimo. Ahora, ¿se entendió lo que dije? ¿Se entendió el esquema, cómo voy a trabajar? Sí, Por mi parte, sí. Bien, ahora lo que queda es cómo encontrar los puntos críticos en el interior y cómo encontrar los puntos críticos en la frontera, porque acá yo dije encontrar los puntos críticos. Bueno, lo que queda ver es cómo lo hago. En el interior, esta parte ya está. Es lo que vimos. Esta parte está lista. Es todo lo que vimos. Encontrar dónde en aquellos puntos del dominio de la función, pero que estén acá adentro, y además que las derivadas se anulen simultáneamente o una de ellas no exista. Es lo que veníamos haciendo. Lo nuevo es esto. Esto es lo nuevo. Y acá hay 3 formas de trabajar. 1, 2 y 3. La nueva es la última, que se llama Lagrange. El 1 y el 2, la forma 1 y la forma 2, estas formas son formas que nosotros ya las sabemos, simplemente que por ahí no tenemos tan armadito el esquema, pero no es nada nuevo, ¿sí? Entonces lo que yo voy a enfatizar ahora es trabajar en la frontera. Y voy a dejar este pedacito sin dar.
Este pedacito lo voy a dar la clase que viene y voy a trabajar la forma 1 y la forma 2. Bien. Profe, en análisis 1 vimos Lagrange, pero claro, para funciones de una sola variable, ¿no? Sí, pero no es el Lagrange que ustedes vieron, no es esto, ¿está? O sea, Sí, el mismo comprendo. personaje tiene un teorema importante para análisis 1 y tiene otro teorema mucho más importante digo porque abarca más, ¿sí? De última, no sé si está bien dicho, más importante, en esta parte que es análisis 2, ¿sí? Pero no es lo mismo el Lagrange de análisis 1 que el teorema de Lagrange para dos variables. Son cosas diferentes. Bien, entonces acá está dicho todo lo que yo hablé recién, está dicho en estos 4 puntos. Entonces ahora me piden hallar los máximos y los mínimos absolutos de esta función sobre esta región. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar los máximos y los mínimos absolutos de esa función sobre esta región? En principio, la función es continua por ser polinómica. Si la función es continua por ser polinómica y la región es cerrada y acotada, que lo es cerrada porque está el borde y es acotada porque la puedo meter dentro de una bola, no se dispara la región, entonces por el teorema del valor extremo, el teoremita anterior, yo estoy seguro que la función tiene un máximo absoluto y tiene un mínimo absoluto en esta región, donde el borde forma parte de la región. ¿Cómo voy a hacer para encontrar el máximo y el mínimo? Lo que les decía recién. Voy al interior primero, o sea que yo voy a mirar primero, lo primero que voy a mirar es el interior de la región. A ver, voy a cambiar el color. Bien. Entonces, al cambiar ahí, yo estoy mirando solo el interior y no estoy mirando el borde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la derivada respecto de x y la igualo a 0, que es la forma de encontrar los puntos críticos. La derivada respecto de y la igualo a 0. ¿Por qué la igualaste a 0 y no miraste dónde no existen las derivadas? Porque la función es polinómica. Entonces, si la función es polinómica, sus derivadas también, y entonces siempre van a existir. No hay puntos críticos con la naturaleza de que no exista alguna de las derivadas. Si llega a haber puntos críticos es porque las derivadas se anulan. Una vez que igualé a 0 las derivadas, chicos, los micrófonos, porfa. Una vez que igualé a 0 las derivadas, entonces encontré este punto crítico, un punto crítico, acá. Ahora ese punto crítico, ¿está en el interior de la región? No. No, estaría sobre el límite, sobre el borde. Claro, no está en el interior. ¿Qué significa que esté en el interior? Que vos marques el punto y puedas tomar una bolita y quede toda la bolita dentro. Acá, por más que tome la bolita, siempre la bolita toma una parte de afuera. Ese punto no está en el interior. Por lo tanto, ese punto que saltó como punto crítico, no lo voy a mirar por ahora. No lo voy a mirar por ahora, porque yo estoy analizando solo en el interior. Y ahora voy a analizar en el borde. ¿Qué sería analizar en el borde? Entonces, si yo voy a analizar en el borde... Profe, Sí. si nos da un punto fuera del, Tampoco lo de lo miro. cerrado, bien. Tampoco lo miro. Solo si está ahí adentro. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, sí, profe. Me reentendí, profe, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. Ah,